Un caballo interrumpe la boda de su dueño, un millonario que se enamoró de una de sus empleadas. Lo que él no sabe es que en realidad todo es un engaño y el plan de ella es robarle todo. Lo que el caballo hace por su amo es increíble, los dejó a todos sin palabras. Antes de empezar con la historia, quiero agradecerles de corazón por todo el apoyo que le han dado al canal y a los videos. Gracias por acompañarnos en cada aventura y por hacer posible que sigamos creciendo juntos. Les deseo un feliz año nuevo. Que este nuevo año esté lleno de sueños cumplidos, momentos especiales y mucho éxito. Ahora, vamos a disfrutar de la historia. Bajo el cielo despejado de la campiña, la imponente hacienda de Santiago Villalobos se alzaba como un símbolo de éxito y grandeza. Rodeada de colinas verdes y un vasto horizonte de girasoles, era un refugio que combinaba lujo y serenidad. Santiago, un empresario millonario de unos 40 años, prefería la tranquilidad de su hogar al bullicio de las ciudades donde se cerraban los negocios. Aunque era conocido por su inteligencia y ambición, pocos sabían que su mayor amor no eran sus empresas, sino su caballo, un frisón negro llamado Rayo. Rayo no era un caballo cualquiera. Con un porte majestuoso, de musculatura firme y crin negra que caía como una cascada brillante, representaba fuerza y elegancia. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener una sabiduría que iba más allá de su naturaleza animal. Santiago lo había rescatado años atrás de un mercado donde estaba maltratado y enfermo. Desde ese momento, entre el hombre y el caballo se forjó un vínculo que iba más allá de lo común. Santiago solía decir en tono de broma que Rayo entendía sus pensamientos mejor que cualquier ser humano. Cada tarde, Santiago y Rayo cabalgaban por los límites de la propiedad. Aquel ritual no solo era una forma de relajarse, sino también un momento de reflexión. Santiago confiaba ciegamente en Rayo, y más de una vez había sentido que el caballo tenía un instinto especial para advertirle de peligros. Durante una tormenta, cuando las corrientes de agua arrasaron parte de un camino, Rayo se detuvo justo antes de que Santiago avanzara hacia el borde, salvándolo de una caída mortal. Desde entonces, la confianza del millonario en su compañero equino solo se profundizó. Fue en este escenario idílico donde apareció Elisa, una joven de unos 25 años que llegó a la hacienda buscando empleo. Su cabello castaño siempre estaba recogido en una trenza pulcra, y sus ojos color miel brillaban con una mezcla de timidez y astucia. Con ropa sencilla y un hablar humilde, Elisa se presentó como jardinera, alegando que tenía experiencia cuidando jardines y queriendo encontrar un lugar tranquilo donde trabajar. Desde el primer día, Elisa se dedicó a transformar el jardín de la hacienda. Bajo su cuidado, las rosas florecieron con colores vibrantes, los lirios alcanzaron una perfección impecable, y los setos tomaron formas tan precisas que parecían obra de un escultor. Santiago quedó impresionado por su habilidad, pero más que eso, por su forma de ser. Elisa no solo trabajaba con esmero, sino que también era educada y conversadora, siempre dispuesta a escuchar las historias de su patrón. Lo que comenzó como una relación laboral pronto se convirtió en algo más cercano. Durante las tardes, Santiago comenzó a sentarse en el jardín mientras Elisa trabajaba, observando cómo ella cuidaba las flores con una dedicación casi poética. Elisa, a su vez, mostraba interés en su vida, haciéndole preguntas sobre sus viajes, sus empresas y sus pasiones. Sus conversaciones eran ligeras al principio, pero con el tiempo comenzaron a volverse más personales. Santiago se encontraba a sí mismo compartiendo detalles que rara vez le decía a nadie. Rayo también formaba parte de esos momentos. Cuando no estaban cabalgando, Santiago solía llevarlo al jardín para que pastara cerca. Sin embargo, la actitud de Rayo hacia Elisa era diferente. Aunque el caballo era dócil con la mayoría de las personas, con ella mostraba una desconfianza evidente. Retrocedía cuando ella intentaba acercarse, movía las orejas inquieto y, en ocasiones, incluso soltaba un relincho bajo que parecía una advertencia. Una tarde, Elisa se acercó a Rayo con una manzana en la mano, sonriendo con amabilidad. «Hola, grandote, ¿me dejarás tocarte esta vez?», dijo en tono dulce. Pero Rayo retrocedió, golpeando el suelo con una de sus patas delanteras. Santiago, que observaba desde la distancia, frunció el ceño. «Es raro», comentó mientras se acercaba. «Rayo nunca actúa así sin motivo. Quizás necesita más tiempo para acostumbrarse a ti». Elisa sonrió nerviosa, apartándose del caballo. «Seguro es eso. Los animales a veces son impredecibles». Aunque Santiago dejó pasar el incidente, el comportamiento de Rayo quedó grabado en su mente.
El caballo nunca había mostrado esa actitud hacia nadie, y aunque intentó convencerse de que era algo trivial, no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Lo que Santiago desconocía era que Elisa no era quien aparentaba ser. Detrás de su sonrisa encantadora y su aire humilde, escondía un propósito mucho más oscuro. Por las noches, cuando la hacienda caía en silencio, Elisa recorría los pasillos con pasos ligeros, memorizando cada rincón de la casa principal. Observaba con detalle los cofres donde Santiago guardaba antigüedades, las cajas fuertes ocultas tras los cuadros y los sistemas de seguridad que protegían su fortuna. A medida que los días pasaban, Santiago comenzó a sentir una conexión más profunda con Elisa. La soledad de su vida, a pesar de toda su riqueza, parecía desvanecerse en su compañía. Pensó que, tal vez, había encontrado en ella algo que siempre había buscado, una relación genuina y desinteresada. Pero mientras su corazón se abría, Rayo, con su instinto protector, parecía cada vez más inquieto, como si supiera que algo estaba terriblemente mal. El destino había comenzado a tejer una trama de amor, lealtad y traición en la hacienda Villalobos. Y aunque Santiago aún no lo sabía, su leal compañero sería el único capaz de desvelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las semanas pasaron y la relación entre Santiago y Elisa se volvió el tema de conversación entre los empleados de la hacienda. Algunos murmuraban que el millonario estaba encandilado por la joven jardinera, mientras otros se mostraban desconfiados ante el rápido ascenso de Elisa dentro de la atención de su patrón. Sin embargo, nadie se atrevía a cuestionar las decisiones de Santiago, quien por primera vez en años parecía genuinamente feliz. Elisa no tardó en aprovechar esa cercanía para acercarse aún más a Santiago. En los almuerzos que ocasionalmente compartían en la terraza de la casa principal, siempre encontraba formas de hacer que sus conversaciones se desviaran hacia temas personales. «Debe ser difícil llevar todo esto tú solo», comentó un día, mientras contemplaba la inmensidad de la hacienda. «Alguien como tú merece tener a alguien a su lado, alguien que lo cuide». Santiago sonrió, ligeramente avergonzado. «Supongo que la soledad es parte del precio de tener tanto», respondió con sinceridad. Pero en el fondo, aquellas palabras tocaron una fibra sensible. Había dedicado su vida al trabajo y al éxito, pero la compañía humana siempre había quedado relegada a un segundo plano. Fue en una de esas tardes cuando Elisa hizo algo que llamó la atención de Rayo de una forma especial. Santiago había llevado a su caballo al jardín como de costumbre, mientras Elisa podaba un rosal cercano. En un momento dado, Santiago entró a la casa para buscar un vaso de agua, dejando a ambos solos. Elisa, aprovechando la oportunidad, se acercó al caballo con cautela. «Escucha», grandote, murmuró en un tono bajo. «Sé que no te agrado, pero eso no importa. Lo que importa es que él confía en mí, y no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo». Rayo la observó fijamente, sus ojos reflejando algo más que simple curiosidad animal. Cuando Elisa levantó la mano para tocar su crin, el caballo retrocedió bruscamente y soltó un fuerte relincho que resonó en todo el jardín. Elisa, sorprendida, dio un paso atrás justo cuando Santiago regresaba. «¿Qué pasó?», preguntó él, mirando a Rayo con preocupación. «No lo sé», respondió Elisa, intentando sonar inocente. «Creo que se asustó de repente. Tal vez sintió algún insecto». Santiago frunció el ceño y se acercó a calmar a su caballo, que seguía moviendo la cabeza de un lado a otro, claramente molesto. A pesar de las explicaciones de Elisa, algo en la reacción de Rayo no parecía natural. Era como si estuviera advirtiendo de un peligro invisible. Esa noche, mientras todos dormían, Rayo permaneció inquieto en su establo, moviéndose de un lado a otro y relinchando suavemente. Santiago, quien solía revisar a su caballo antes de acostarse, se dio cuenta de su comportamiento inusual. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó mientras lo acariciaba. «Nunca te había visto así». El caballo se calmó momentáneamente bajo el tacto de su dueño, pero Santiago no pudo evitar sentirse intranquilo. Era como si Rayo quisiera decirle algo, pero ¿qué podía hacer? Por su parte, Elisa continuaba con su plan, cada vez más confiada en su habilidad para manipular a Santiago. En una ocasión, mientras ambos paseaban por la hacienda, ella dejó caer un comentario cuidadosamente calculado. «A veces pienso en cómo sería tener una vida así, tranquila y segura», dijo, mirando a lo lejos. «¿No la tienes ahora?», preguntó Santiago, curioso por el trasfondo de sus palabras. Elisa bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. «No realmente. Mi vida antes de venir aquí fue complicada. Siempre soñé con un lugar donde pudiera sentirme protegida,
donde pudiera construir algo real. Las palabras de Elisa, pronunciadas con aparente sinceridad, hicieron que Santiago comenzara a considerarla como algo más que una empleada. Tal vez ella era la respuesta a esa sensación de vacío que había cargado durante tantos años. Pero mientras el vínculo entre ellos se fortalecía, la desconfianza de Rayo también crecía. Cada vez que Elisa se acercaba, el caballo mostraba señales de incomodidad. Movía la cola bruscamente, golpeaba el suelo con las patas o relinchaba con una intensidad que era imposible ignorar. Para los ojos de Santiago, esto seguía siendo un misterio, pero en el fondo empezaba a albergar dudas. Una tarde, mientras cabalgaba con Rayo por los campos, Santiago comenzó a reflexionar en voz alta. ¿Qué crees que estoy haciendo, amigo? Estoy viendo algo que no existe. Ella parece tan perfecta, pero tú no confías en ella. ¿Debería confiar yo? Rayo avanzó con firmeza, como si la pregunta misma lo llenara de urgencia. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, consideró que tal vez la intuición de su caballo tenía más peso del que estaba dispuesto a admitir. Elisa, sin embargo, continuaba ganando terreno. Su relación con Santiago era cada vez más cercana, y pronto él comenzó a planear algo que cambiaría sus vidas: una boda. Sin saberlo, Santiago estaba a punto de dar un paso que lo llevaría directo al centro del peligro. Mientras tanto, Rayo parecía prepararse para algo grande, como si supiera que el tiempo para actuar estaba cada vez más cerca. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El verano se instaló con todo su esplendor en la hacienda Villalobos, tiñendo los campos de dorado y llenando el aire con el aroma dulce de las flores que Elisa cuidaba con esmero. Durante esos días, la relación entre Santiago y Elisa floreció como las rosas del jardín principal. Lo que antes eran simples charlas ahora se habían convertido en largas conversaciones bajo la sombra de los árboles, momentos en los que Santiago se abría como nunca antes. Elisa parecía escuchar con una atención genuina. Cuando Santiago hablaba de su infancia, de cómo había trabajado desde joven para construir su fortuna, ella asentía con comprensión. «Eres admirable», le dijo una tarde, mientras compartían una merienda en la terraza. «Todo lo que tienes lo ganaste con esfuerzo. Eso no es algo que muchos puedan decir». Santiago sonrió, ruborizándose ligeramente. «Supongo que siempre sentí que tenía que demostrarme algo a mí mismo. No quería quedarme en la mediocridad». «Y no lo hiciste», respondió Elisa, mirándolo con una intensidad que lo hizo sentirse visto de una manera especial. «Por eso estoy aquí. Porque en este lugar se siente algo único, algo que tú creaste». Con cada palabra, Elisa consolidaba su lugar en el corazón de Santiago. Él, a su vez, comenzó a buscar más razones para pasar tiempo con ella. Le pidió que lo acompañara en sus paseos por la hacienda, que asistiera a las cenas que antes solía tener solo, e incluso empezó a hablar de sus planes futuros, algo que rara vez compartía con nadie. Una tarde, Santiago la invitó a montar a caballo. Elisa, quien había confesado no tener experiencia, se mostró nerviosa al principio, pero accedió con una sonrisa. Santiago eligió para ella a Estrella, una yegua blanca de carácter dócil. Él, por supuesto, montó a Rayo, quien observaba a Elisa con su habitual mirada cautelosa. «¿Lista?», preguntó Santiago, ayudándola a subir al lomo de la yegua. «Creo que sí», respondió Elisa, sujetándose con fuerza a las riendas. Cabalgaron por los campos, con Santiago mostrándole los rincones más hermosos de la hacienda, un pequeño lago rodeado de sauces llorones, un bosque que parecía sacado de un cuento, y una colina desde la que se podía ver toda la propiedad. Durante el paseo, Santiago la ayudó a mejorar su postura y le enseñó a controlar a la yegua, riendo con ella cada vez que algo no salía como esperaba. «Eres una buena maestra», bromeó Elisa, después de recuperar el equilibrio tras un pequeño trote. «Y tú, una excelente alumna», respondió Santiago, mirándola con afecto. Rayo, sin embargo, permanecía alerta. Cada vez que Elisa se acercaba a Santiago o reía con él, el caballo resoplaba con desconfianza. En un momento del paseo, mientras estaban detenidos en la colina, Elisa intentó acercarse a acariciar la crin de Rayo. «Vamos, grandote», dijo con una sonrisa. «Sé que algún día me aceptarás». Pero Rayo giró la cabeza con brusquedad y retrocedió un par de pasos, provocando un tenso silencio. «Parece que hoy tampoco quiere ceder», comentó Santiago, intentando restarle importancia. «Tal vez necesite más tiempo», respondió Elisa,
aunque en su interior sintió un leve pinchazo de frustración. A pesar de los incidentes con Rayo, la relación entre Santiago y Elisa se fortaleció con cada día que pasaba. Las miradas entre ellos se volvieron más largas, los gestos más cariñosos. Elisa comenzó a pasar más tiempo en la casa principal, ayudando a Santiago con detalles del día a día, como organizar eventos o seleccionar decoraciones para los salones. Los empleados notaban el cambio, y aunque muchos lo aceptaban como un signo de romance, otros seguían desconfiando de las intenciones de Elisa. Por las noches, cuando la hacienda caía en un profundo silencio, Elisa aprovechaba para continuar con su plan. Ahora conocía no solo las rutas de acceso a las áreas más seguras de la casa, sino también las contraseñas de las cajas fuertes. Había observado a Santiago introducirlas durante un descuido, y las memorizó al instante. Sabía que el tiempo estaba de su lado, y cada día lograba acercarse más a su objetivo. Sin embargo, había algo que comenzaba a complicar su estrategia: el propio Santiago. A pesar de que al principio todo había sido una actuación, ahora Elisa no podía evitar sentir una pequeña chispa de duda. Su atención, su bondad y la forma en que hablaba de ella con admiración estaban empezando a afectarla. Pero cada vez que esos pensamientos la invadían, se recordaba a sí misma por qué estaba allí y qué estaba en juego. Una noche, mientras paseaban por los jardines bajo la luz de la luna, Santiago se detuvo frente a un rosal que Elisa había plantado. Cortó una rosa roja y, sin decir nada, se la ofreció. «Eres la razón por la que este lugar se siente vivo de nuevo», dijo con sinceridad. Elisa tomó la rosa, sintiendo una mezcla de emociones que no esperaba. «No sé qué decir», murmuró, evitando mirarlo a los ojos. «No tienes que decir nada», respondió Santiago, con una sonrisa que hizo que su corazón diera un vuelco. Rayo, desde la distancia, observaba la escena como un centinela. Su respiración era pesada, y sus ojos, como dos pozos oscuros, parecían reflejar una advertencia. Aunque nadie podía escucharla, la tormenta ya comenzaba a gestarse. El vínculo entre Santiago y Elisa se había consolidado al punto de que la joven jardinera ya no era vista como una empleada más. Ahora ocupaba un lugar privilegiado en la hacienda, acompañando a Santiago en eventos, en reuniones privadas e incluso en sus momentos más íntimos de relajación. Aunque algunos empleados seguían murmurando sobre lo rápido que Elisa había ganado la confianza del millonario, nadie se atrevía a expresar sus dudas abiertamente. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Santiago y Elisa paseaban por el viñedo de la hacienda, un lugar que Santiago solía considerar especial. La brisa cálida acariciaba los racimos de uvas maduras, y el aire estaba impregnado del aroma terroso que anunciaba una buena cosecha. Elisa caminaba junto a él, vistiendo un sencillo vestido blanco que contrastaba con su cabello castaño recogido en una trenza. «Este lugar es mágico», dijo Elisa, deteniéndose para contemplar el paisaje. Santiago asintió. «Aquí pasé muchas tardes con mi abuelo cuando era niño. Siempre decía que el viñedo es un reflejo de la vida, requiere paciencia, cuidado y mucho trabajo. Pero cuando haces las cosas bien, los frutos son inigualables». Elisa lo miró, con una sonrisa suave. «Eso explica mucho sobre ti». «¿Cómo qué?», preguntó Santiago, curioso. «Que eres alguien que no hace nada a medias. Todo lo que tocas, lo haces con pasión y dedicación. Por eso todo lo que tienes es tan especial». Santiago la observó en silencio, sintiendo que cada palabra de Elisa tocaba algo profundo en él. Desde que había llegado a su vida, sentía que el peso de la soledad se había aligerado, como si finalmente hubiera encontrado a alguien con quien compartir no solo su hogar, sino también sus pensamientos y sueños. «Y tú», continuó Santiago, «pareces entender este lugar mejor que nadie. Incluso mejor que yo». Elisa rió suavemente. «Tal vez es porque, por primera vez en mi vida, siento que pertenezco a algún lugar». La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de una emoción que ninguno de los dos quiso romper. Santiago se acercó y tomó su mano, un gesto que ya no parecía extraño entre ellos. Desde esa tarde, los dos comenzaron a pasar aún más tiempo juntos, fortaleciendo una relación que para Santiago era algo nuevo y emocionante, pero para Elisa era parte de un plan meticulosamente trazado. Sin embargo, no todo en la hacienda compartía ese entusiasmo. Rayo, desde su establo, observaba cada interacción entre Elisa y Santiago con una creciente inquietud. Una noche, mientras Santiago y Elisa cenaban en el comedor principal, el caballo comenzó a relinchar con tanta fuerza que se escuchó en toda la propiedad. «¿Qué le pasa a tu caballo?», preguntó Elisa, fingiendo preocupación.
Santiago dejó su copa de vino sobre la mesa. Debe estar inquieto por algo. A veces es sensible al clima o a los cambios en el entorno. Quizá necesita más atención, sugirió Elisa, con una sonrisa que pretendía ser inocente. Rayo es mucho más que un animal para mí, respondió Santiago, con un tono que reflejaba su profundo apego. A veces siento que sabe cosas que nosotros no podemos entender. Elisa asintió, aunque por dentro la actitud del caballo comenzaba a irritarla. Sabía que Rayo no la aceptaba, pero nunca imaginó que pudiera convertirse en un obstáculo real. Una semana después, Santiago y Elisa decidieron organizar una pequeña reunión para celebrar el éxito de la última cosecha del viñedo. Los empleados más cercanos fueron invitados, y el jardín principal se decoró con guirnaldas de luces y mesas largas adornadas con flores frescas. Elisa se encargó de supervisar cada detalle, ganándose aún más la admiración de los asistentes. Durante la velada, mientras Santiago hablaba con algunos invitados, Elisa se acercó al establo donde estaba Rayo. Quería comprobar si podía ganarse al caballo, o al menos, entender por qué parecía rechazarla tanto. «Sabes», grandote murmuró mientras abría la puerta del establo, «por más que lo intentes, no puedes detener lo que está pasando. Santiago ya confía en mí. Muy pronto, todo esto será mío». Rayo resopló, moviendo la cabeza con fuerza. Su musculatura parecía tensarse, y sus ojos oscuros reflejaban una intensidad que hacía difícil no sentir que entendía cada palabra. Elisa dio un paso atrás, algo incómoda. «Tal vez tú eres el que no pertenece aquí», añadió en un tono más bajo, antes de cerrar la puerta con un portazo. Más tarde esa noche, Santiago y Elisa se sentaron juntos bajo las luces del jardín, compartiendo una copa de vino mientras el resto de los invitados bailaba y reía. Santiago, mirando a Elisa con ternura, se permitió un momento de reflexión en voz alta. «Creo que por fin estoy empezando a entender qué significa la felicidad», dijo. Elisa lo miró, fingiendo sorpresa. «¿Y qué significa para ti?» «Tener a alguien con quien compartirlo todo», respondió él, con una sinceridad que hizo que Elisa sintiera un leve nudo en el estómago. Por un instante, la joven sintió que su plan, tan cuidadosamente elaborado, estaba comenzando a complicarse. Pero rápidamente desechó esos pensamientos. Había llegado demasiado lejos para dudar ahora. Lo único que quedaba era asegurarse de que nada, ni siquiera un caballo, arruinara su objetivo. Sin embargo, Rayo, fiel guardián de Santiago, no estaba dispuesto a permitir que su dueño cayera en una trampa tan peligrosa. Algo en él parecía prepararse para el momento en que su intervención sería crucial. La tormenta que se avecinaba estaba cada vez más cerca. El otoño llegó a la hacienda Villalobos, tiñendo los árboles de colores cálidos y trayendo consigo un aire fresco que parecía reflejar la calma en la vida de Santiago. Después de meses de relación con Elisa, su confianza en ella había crecido al punto de estar seguro de que quería pasar el resto de su vida a su lado. Aunque la decisión no había sido fácil, algo en su corazón le decía que ella era la persona indicada para compartir sus días. Por las mañanas, mientras Rayo lo acompañaba en sus paseos matutinos, Santiago solía reflexionar en voz alta. «¿Qué opinas de ella, amigo? Sé que no eres su mayor admirador, pero yo la veo diferente. Desde que llegó, todo se siente más lleno de vida». Rayo movía las orejas con atención, pero no hacía ningún ruido. Santiago interpretaba su silencio como neutralidad, pero en realidad, el caballo parecía cada vez más inquieto. La relación entre Santiago y Elisa se había vuelto el centro de atención en la hacienda. Ahora ella no solo supervisaba los jardines, sino que también organizaba eventos y ayudaba a planificar las operaciones cotidianas. Elisa se había ganado la simpatía de muchos empleados, aunque algunos seguían desconfiando de su rápida ascensión. Una tarde, mientras paseaban por el lago en uno de los carruajes antiguos de la familia, Santiago decidió compartir con Elisa una parte de su pasado que nunca antes había contado. «¿Sabías que este carruaje era de mis padres?», preguntó mientras las ruedas avanzaban lentamente por el camino cubierto de hojas secas. «No lo sabía», respondió Elisa, fingiendo interés. «Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven», continuó Santiago, su voz volviéndose más melancólica. «Este carruaje es uno de los pocos recuerdos tangibles que tengo de ellos. Solían llevarme aquí cuando era niño. Siempre decía que algún día traería a alguien especial conmigo». Elisa, notando la vulnerabilidad en su voz, aprovechó la oportunidad para acercarse más. Tomó su mano y dijo: «Santiago, estoy segura de que estarían orgullosos de la persona en la que te has convertido.
Has construido algo increíble aquí, y cualquier persona tendría suerte de ser parte de tu vida. Santiago le sonrió, sintiendo que sus palabras le brindaban consuelo. En ese momento, decidió que ya no tenía sentido esperar. Sabía lo que quería hacer, y lo haría pronto. Esa misma noche, mientras cenaban juntos en el comedor principal, Santiago anunció que deseaba organizar una gran celebración en la hacienda. Será una reunión para agradecer a todos por su trabajo y compromiso, explicó, mientras Elisa lo escuchaba con atención. Pero también quiero que sea una ocasión especial para ti y para mí. Elisa levantó la mirada, fingiendo sorpresa. Para nosotros. Sí, respondió Santiago, con una sonrisa. Quiero que esa noche sea inolvidable. En los días que siguieron, Santiago comenzó a planear cuidadosamente la propuesta. Quería que todo fuera perfecto. Encargó un anillo de diamantes a un joyero de confianza, un diseño elegante pero discreto que reflejara la sencillez y sofisticación que creía ver en Elisa. Además, pidió a los empleados que decoraran los jardines con luces y arreglos florales. Mientras tanto, Elisa, aunque emocionada por lo que parecía ser una inminente propuesta, seguía centrada en su objetivo. Sabía que aceptar la propuesta de matrimonio era el paso definitivo para ganarse el acceso total a la fortuna de Santiago. Sin embargo, algo en el fondo de su mente la inquietaba. A veces, cuando estaba sola, recordaba las miradas de Santiago, llenas de afecto genuino, y por un instante, una pequeña chispa de culpa la invadía. La noche de la celebración llegó con un cielo estrellado y un aire fresco que perfumaba los jardines de la hacienda. Elisa vestía un elegante vestido rojo que resaltaba su figura, mientras que Santiago llevaba un traje oscuro con una rosa blanca en la solapa. Todo estaba listo para el momento que cambiaría sus vidas. Rayo, desde su establo, observaba el movimiento en la hacienda con una inquietud inusual. Algo en el ambiente lo ponía en alerta, como si supiera que esa noche marcaría un punto de no retorno. Cuando todos los invitados se reunieron en el jardín principal, Santiago tomó la mano de Elisa y la llevó al centro de la pista de baile, donde los músicos dejaron de tocar y un silencio expectante se apoderó del lugar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó Santiago, dirigiéndose a los presentes. Hoy no solo celebramos el éxito de la hacienda, sino también algo que para mí es aún más importante. Elisa, parada junto a él, fingía sorpresa, aunque por dentro sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Santiago se arrodilló lentamente, sacó una pequeña caja de terciopelo negro y, al abrirla, reveló el anillo que había elegido con tanto cuidado. Elisa, desde que llegaste a mi vida, todo cambió. Me has dado algo que ni toda la riqueza del mundo podría comprar: felicidad. ¿Quieres casarte conmigo? Elisa, con los ojos llenos de lágrimas falsas y una sonrisa que parecía perfecta, respondió: sí, Santiago. Por supuesto que sí. La multitud estalló en aplausos y vítores, mientras Santiago se levantaba para colocar el anillo en el dedo de Elisa y besarla con emoción. Pero, a lo lejos, un fuerte relincho rompió la atmósfera festiva. Era Rayo, quien golpeaba el suelo con sus cascos, como si estuviera anticipando que esa noche no todo sería tan perfecto como parecía. La hacienda Villalobos se llenó de actividad en las semanas siguientes al anuncio del compromiso. La boda de Santiago y Elisa prometía ser un evento inolvidable, y los preparativos estaban en pleno apogeo. Elisa, como la futura esposa, tomó el control absoluto de cada detalle. Desde las invitaciones hasta la decoración floral, parecía tener una visión clara de lo que quería. Santiago, esto no será solo una boda, será el evento del año, decía con entusiasmo cada vez que presentaba una nueva idea. Todo tiene que ser perfecto. Santiago, encantado por el entusiasmo de Elisa, accedía a cada petición sin cuestionarla. No era alguien que escatimara en gastos, y confiaba plenamente en ella. Lo que necesites, lo tienes, le dijo una mañana mientras revisaban juntos un catálogo de decoraciones. Gracias, mi amor, respondió Elisa, dándole un beso rápido antes de tomar una lista interminable de proveedores. Sin embargo, Elisa no estaba siendo completamente honesta. Aunque presentaba presupuestos detallados y justificaba cada gasto con recibos y facturas, en realidad estaba desviando gran parte del dinero para otros fines. Usaba las transferencias que Santiago hacía directamente a su cuenta para comprar bienes de lujo, como joyas, relojes y ropa costosa, que luego ocultaba en un pequeño apartamento fuera de la hacienda, un lugar que Santiago no conocía. Los arreglos florales de orquídeas importadas costarán un poco más de lo que planeamos, comentó una tarde,
mostrando un supuesto presupuesto que ella misma había falsificado. «Está bien», respondió Santiago sin dudar. «No quiero que te preocupes por los costos. Solo quiero que tengas la boda de tus sueños». Elisa sonrió, aunque por dentro se sentía triunfante. Cada vez que lograba manipular a Santiago para que le diera más dinero, sentía que estaba un paso más cerca de su verdadero objetivo. Había abierto cuentas en el extranjero y transferido discretamente grandes sumas, asegurándose de que todo estuviera listo para el día en que pudiera desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, los empleados de la hacienda comenzaban a notar inconsistencias. Rosario, la ama de llaves, había escuchado rumores entre los proveedores locales de que Elisa no había realizado ciertos pedidos que decía estar gestionando. Una mañana, mientras limpiaba el despacho de Santiago, decidió hablar. «Don Santiago», comenzó con cautela, «sé que no es mi lugar, pero he notado algo extraño». «¿Qué sucede, Rosario?», preguntó Santiago, levantando la vista de unos documentos. «Algunos proveedores me han dicho que la señorita Elisa no ha realizado pedidos para la boda, aunque usted ya ha pagado por ellos. No quiero causar problemas, pero pensé que debía mencionarlo». Santiago frunció el ceño, pero rápidamente desechó la idea. «Debe ser un malentendido. Elisa está manejando tantas cosas al mismo tiempo que es normal que haya confusiones». Rosario, aunque respetuosa, salió del despacho con una sensación de inquietud. No podía ignorar lo que había visto, pero tampoco quería insistir más de la cuenta. Por su parte, Rayo no dejaba de mostrarse inquieto. Cada vez que Elisa se acercaba a Santiago o pasaba tiempo en la casa principal, el caballo relinchaba y golpeaba las puertas de su establo con fuerza. Santiago lo atribuía a la sensibilidad del animal, pero no podía negar que su comportamiento había cambiado desde el inicio de su relación con Elisa. Un día, Elisa decidió probarse su vestido de novia en el salón principal, rodeada de algunos empleados que ayudaban con los ajustes. Santiago entró de improviso, quedándose sin aliento al verla. «Estás hermosa», dijo, acercándose para tomar su mano. «¿Te gusta?», preguntó ella, girando para mostrarle los detalles del vestido. «Me encanta. Pero creo que será difícil superar lo hermosa que te ves ahora», respondió, completamente enamorado. Mientras tanto, en su interior, Elisa calculaba cuánto más podría sacar de Santiago antes del gran día. «Hay algo más», dijo, con un tono casi inocente. «Los proveedores del banquete han pedido un adelanto para asegurar todo. Es una suma considerable, pero creo que vale la pena». Santiago no dudó. «Haz la transferencia. Quiero que no falte nada». Esa misma noche, Elisa desvió una parte del dinero a una cuenta secreta. Pero en medio de su triunfal manipulación, no se dio cuenta de que Rayo, desde el establo, observaba cada uno de sus movimientos como si entendiera más de lo que cualquier humano podría imaginar. La boda estaba cada vez más cerca, y aunque Santiago confiaba plenamente en Elisa, las dudas comenzaban a crecer en las sombras. Algunos empleados, y especialmente Rayo, parecían estar preparando el terreno para un giro inesperado en el destino de Santiago y Elisa. La tormenta estaba a punto de alcanzar su clímax. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El día de la boda finalmente llegó. Los jardines de la hacienda Villalobos estaban adornados con miles de luces brillantes que reflejaban el cielo estrellado. Las flores, que Elisa había elegido personalmente, estaban dispuestas a lo largo de los senderos, creando un ambiente mágico que dejaba sin aliento a todos los presentes. Los invitados, vestidos con elegancia, comenzaron a llegar al evento, admirando cada detalle de la preparación. Todo parecía ser perfecto, o al menos así lo veía Santiago. Elisa estaba radiante. Su vestido blanco, que había costado una fortuna, resaltaba su figura con una gracia que dejaba sin palabras a cualquiera que la mirara. Había estado esperando este momento con impaciencia, pero no por el amor que sentía por Santiago, sino por el futuro que finalmente se materializaba ante ella. A medida que los preparativos llegaban a su fin, y la ceremonia se acercaba, ella no podía evitar sonreír con satisfacción. Su plan estaba por concretarse, y nada ni nadie lo arruinaría. Santiago, vestido con su impecable traje negro, caminaba nervioso por los pasillos de la casa principal, revisando los últimos detalles. De vez en cuando, echaba un vistazo a la imagen de Elisa en su mente, y aunque pensaba en lo afortunado que era de haberla encontrado, algo en su interior le decía que algo no estaba del todo bien. Quizá era la constante inquietud que sentía por Rayo,
quien se había comportado de forma extraña en los últimos días. Pero en su entusiasmo por la boda, había decidido ignorar esas pequeñas señales. El día continuó su curso, con las horas transcurriendo rápidamente mientras los invitados tomaban sus asientos en la ceremonia. La música comenzó a sonar y las puertas de la iglesia se abrieron. Elisa apareció con una sonrisa radiante, caminando hacia Santiago bajo una lluvia de pétalos de rosa, como una verdadera princesa. Todos los ojos estaban sobre ella, pero algo en su mirada no era tan pura como aparentaba. Era una mirada calculadora, mientras observaba a su alrededor, asegurándose de que todo estuviera exactamente como había planeado. «Te ves hermosa», le susurró Santiago al acercarse a ella, tomando su mano para colocarla en la suya. Su corazón latía con fuerza, su mente llena de pensamientos románticos y expectativas. Elisa, sin embargo, parecía estar en otro lugar, ya no tan centrada en él. Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, Elisa no dejó de observar a los invitados, prestando atención a los detalles más pequeños, a las miradas de algunos empleados que se encontraban entre la multitud. En su mente, no había lugar para el amor que Santiago sentía por ella. Solo había una meta, y esa meta se estaba acercando rápidamente. «La boda de mis sueños», pensó para sí misma, mientras se giraba ligeramente para ver el rostro de Santiago, quien no dejaba de sonreír. A medida que avanzaba la ceremonia, Elisa recordó cómo había logrado manipular a su futuro esposo a su antojo. Cada transacción, cada desvío de dinero, cada mentira que había tejido había sido un paso más cerca de conseguir lo que quería, la fortuna de Santiago y su libertad para huir con todo. Pero algo en el aire comenzó a cambiar, como si la atmósfera se estuviera cargando con una extraña tensión. Rayo, quien hasta ese momento había estado apartado de la escena, comenzó a inquietarse. Había algo en la forma en que Elisa se comportaba que lo ponía en alerta. El caballo, desde su establo, relinchó de nuevo, mucho más fuerte esta vez. La gente miró sorprendida, y algunos empleados intercambiaron miradas desconcertadas. Santiago, que estaba ocupado mirando a Elisa, no notó el cambio en la atmósfera. El sacerdote continuó con la ceremonia, pero los murmullos en la multitud se hicieron cada vez más intensos. Elisa, por un momento, dejó de prestarle atención a las palabras del sacerdote. Algo comenzaba a sentirse mal en su estómago. Había esperado tanto por este momento, pero ahora que estaba tan cerca de alcanzar su objetivo, sentía una inquietud que no podía explicar. De repente, Rayo irrumpió en la ceremonia. En un arranque de furia, el caballo saltó por encima de las barreras del establo y se dirigió a toda velocidad hacia el altar, derrapando sobre el césped y causando un caos entre los invitados. La multitud comenzó a gritar y a alejarse, mientras el caballo se acercaba, con sus ojos oscuros y llenos de una intensidad peligrosa. Santiago, completamente sorprendido, dio un paso atrás, buscando controlar a su animal, pero no podía. Rayo, completamente fuera de control, avanzó hacia Elisa. La joven, paralizada por el pánico, intentó retroceder, pero su rostro se mostró preocupado cuando el caballo se detuvo frente a ella. En ese momento, los ojos de Rayo no se apartaban de ella, como si intentara decir algo que Santiago no podía entender. «¿Qué pasa con él?», exclamó Elisa, mientras se mantenía lo más alejada posible del caballo. Santiago miró a Rayo, luego a Elisa, confundido. «No lo sé, nunca se ha comportado así», murmuró. De pronto, algo en la mente de Santiago hizo clic. Recordó las extrañas reacciones de Rayo en los últimos meses, las noches en que el caballo parecía inquieto, y las miradas de desconfianza que había tenido hacia Elisa. Algo no estaba bien, y la intuición de Rayo parecía confirmar sus peores temores. Rayo, al ver la duda en los ojos de su dueño, giró su cabeza hacia él, dando un relincho fuerte. Parecía estar exigiendo una respuesta, y en ese instante, Santiago comenzó a darse cuenta de que había sido engañado. Los años de confianza ciega se desmoronaron en un solo momento, mientras una sombra de desconfianza se cernía sobre el futuro de su relación con Elisa. La tensión en el aire era palpable mientras Rayo, con su mirada intensa y su cuerpo temblando de inquietud, seguía observando a Elisa. Santiago, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el caballo se comportaba de esta manera? ¿Por qué esa mirada acusadora hacia Elisa? Sin pensarlo demasiado, el instinto de Santiago lo llevó a dar un paso atrás y dar la espalda a los invitados que aún estaban aterrados. «Rayo», murmuró, llamando al caballo con un tono que intentaba transmitir calma, pero Rayo no se movió de su lugar, manteniendo su mirada fija en Elisa. Entonces, de repente,
El caballo comenzó a caminar lentamente hacia el borde del jardín, mirando hacia Santiago como si estuviera esperando que lo siguiera. El relincho de Rayo resonó en los oídos de todos, y los murmullos entre los asistentes continuaron, pero el dueño del animal ya no podía ignorar la señal que éste le estaba enviando. «Vamos, Rayo», dijo Santiago, con la voz temblorosa pero decidida. Sin entender completamente lo que ocurría, se acercó al caballo, que dio una ligera sacudida de su melena y, al instante, comenzó a caminar hacia un camino lateral de la hacienda, un sendero que conducía a los establos y a las áreas menos transitadas. Elisa observó desde lejos, con su sonrisa algo tensa, viendo cómo Santiago seguía a su caballo, sin comprender por completo qué estaba sucediendo. La situación ya se había tornado incómoda, pero lo que no sabía era que Rayo estaba a punto de desvelar la verdad. Santiago siguió a Rayo a través del sendero, con el caballo avanzando rápidamente, guiando sus pasos de forma firme y directa. Había algo en su caminar que no podía ignorar, como si el animal lo estuviera llevando a un destino que, sin saberlo, ya había estado esperando. De repente, Rayo se detuvo frente a una pequeña casa de campo, alejada de la mansión principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y las sombras dentro parecían ocultar algo. «¿Qué es esto, Rayo?», murmuró Santiago, acercándose lentamente. El caballo resopló y giró hacia él, como si estuviera instándolo a entrar. Santiago, con una creciente sensación de inquietud, empujó la puerta con cautela. La madera crujió al abrirse, revelando un pequeño espacio desordenado, lleno de cajas y objetos que no pertenecían allí. El corazón de Santiago comenzó a latir con fuerza. Mientras avanzaba entre las sombras, notó algo extraño, un saco de dinero abierto, con billetes esparcidos por el suelo. Cerca de él, un montón de objetos brillaban en la penumbra, relojes, joyas y otros artículos de lujo que no encajaban en este rincón apartado de la propiedad. Fue entonces cuando lo vio, una gran caja metálica, con su nombre grabado en ella. Al abrirla, vio que estaba llena de documentos que pertenecían a él, contratos de propiedades y negocios, todo cuidadosamente clasificado y oculto. Todo lo que había estado buscando y que había desaparecido de la hacienda durante los últimos meses. De repente, todo encajó en su mente. Los extraños gastos de Elisa, las sospechas nunca confirmadas, y sobre todo, la forma en que había manipulado cada situación para conseguir dinero. Lo que parecía ser una boda de ensueño, lo que parecía ser un amor sincero, no era más que una farsa. Elisa había estado robándole a Santiago todo el tiempo. «¡Maldita sea!», gritó Santiago, sintiendo la furia invadir su pecho. Rayo, como si también sintiera el golpe de la revelación, dio un resoplido fuerte y avanzó un paso hacia él, como si exigiera una respuesta. En ese momento, Santiago sintió que su mundo se desmoronaba. La persona en quien más había confiado, la que creía que lo amaba, había estado planificando su caída desde el principio. Con el corazón destrozado, pero con una claridad que nunca antes había tenido, Santiago comenzó a tomar los objetos robados y los metió de nuevo en la caja. Necesitaba enfrentar a Elisa, y tenía que hacerlo de inmediato. Sabía que el tiempo se estaba agotando, y que todo lo que ella había planeado ahora estaba al borde del descubrimiento. De repente, escuchó pasos acercándose, y al girar vio a Elisa en la puerta, observándolo con una mirada calculada. Su rostro, que antes había mostrado una mezcla de alegría y amor, ahora solo reflejaba frialdad y una confianza peligrosa. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó Elisa, su tono suave pero con un matiz de amenaza apenas disimulada. «Este no es un lugar para ti, Santiago». Santiago levantó la cabeza, su mirada fija y penetrante. «Lo que estás haciendo es un crimen, Elisa. Has estado robándome todo este tiempo. Todo lo que hacías, cada mentira que me contaste, ahora está claro». Elisa, por un momento, no dijo nada. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y furia contenida, pero rápidamente se recompuso. «¿Qué vas a hacer al respecto, Santiago? ¿Vas a arruinar todo lo que hemos construido por tus celos y tu paranoia?» «No, Elisa. Lo que arruinaste no fue mi vida, sino mi confianza. ¿Quién eres realmente?». Santiago replicó con rabia contenida, sin poder creer lo que acababa de descubrir. «Soy la persona que necesita algo más que amor para sobrevivir», respondió Elisa, sin remordimientos. «Nunca fue amor lo que me unió a ti. Fue tu dinero, tu poder. Y todo esto, ahora, es mío». Santiago, con la determinación brillando en sus ojos, dio un paso hacia ella.
No importaba lo que Elisa dijera. La verdad ya estaba en sus manos, y ahora solo quedaba un paso más, la confrontación final. El aire estaba cargado de tensión. La pequeña casa de campo, normalmente tan tranquila y apartada, se había convertido en el escenario de una confrontación inesperada. Los rayos de luz de la tarde filtraban a través de las ventanas, iluminando las sombras en el rostro de Santiago, que miraba fijamente a Elisa, sin dejarse amedrentar por su calma aparente. Elisa, con una sonrisa fría y arrogante, parecía completamente confiada, como si todo estuviera bajo su control. En sus ojos, había una mezcla de desafío y desdén, como si su plan estuviera cerca de alcanzarse, sin importar lo que Santiago pudiera descubrir. Todo este tiempo, comenzó Santiago, su voz temblando de furia, me hiciste creer que me amabas. Me dejaste pensar que esto era real, que lo que estábamos construyendo tenía un futuro. Pero todo era una mentira, una farsa. Elisa soltó una pequeña risa, sin perder su compostura. Tú sabías, en el fondo, que todo esto no era tan perfecto como pensabas. Pero lo que no entendías, Santiago, es que el amor no paga las cuentas. El dinero sí lo hace. Eso es lo que pensabas. Creías que no me daría cuenta de lo que hacías con mi dinero. Santiago gritó, su voz más fuerte ahora, cargada de rabia. ¿Qué hiciste con todo? ¿Dónde está lo que robaste? ¿Pensaste que no iba a descubrirlo? Elisa dio un paso hacia él, su expresión más desafiante que nunca. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Acusarme de algo que solo tú puedes probar? ¿Lo vas a decir a la policía? ¿O vas a dejarlo todo atrás como siempre haces, dejándome escapar una vez más? Ya no tengo miedo de ti, Elisa, respondió Santiago, su voz decidida. El miedo había desaparecido, reemplazado por una furia controlada que se había encendido en su interior. Tú querías mi dinero, mi vida, mi confianza, pero ya no puedes engañarme más. El dinero que tomaste, todo lo que robaste, te lo voy a quitar. Y todo lo que hiciste va a salir a la luz. Nadie va a creer en ti después de esto. Elisa mantuvo su postura erguida, pero por un breve momento, una sombra de incertidumbre pasó por su rostro. ¿De verdad crees que puedes hacerme esto?, preguntó, casi en un susurro. Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que planeé para ti. No me conoces, Santiago. Soy más inteligente que todo esto. Santiago la miró fijamente. La verdad siempre sale a la luz, Elisa. Y aunque lo hayas planeado todo, la mentira no puede sostenerse para siempre. En ese instante, Rayo, quien había permanecido cerca, observando todo desde la puerta, relinchó fuertemente. El caballo parecía estar haciendo más que solo reaccionar a la confrontación. Era como si estuviera dando su propio respaldo a las palabras de su dueño. Elisa lo miró, irritada, como si también pudiera sentir que el animal sabía lo que había hecho. Santiago se acercó lentamente a la caja metálica que había encontrado antes, donde estaban guardados los documentos robados. La abrió con calma y comenzó a sacar las pruebas, facturas, contratos, transferencias bancarias y hasta correos electrónicos que confirmaban el plan de Elisa. Todo estaba allí, todo lo que ella había intentado ocultar, ahora al alcance de su mano. Todo está documentado, Elisa dijo con una frialdad que cortó el aire. Si piensas que puedes salirme con la tuya, estás muy equivocada. Todo lo que robaste va a volver a su lugar, y tú vas a pagar por lo que hiciste. Elisa, al ver la certeza en los ojos de Santiago y la claridad con que había descubierto todo, intentó reaccionar. Pero su arrogancia había comenzado a desmoronarse. Ya no era la mujer que controlaba la situación, ahora estaba frente a alguien que no solo sabía lo que había hecho, sino que también estaba dispuesto a luchar para que la justicia se hiciera. No puedes ir a la policía, no tienes pruebas que me vinculen directamente a los robos, dijo, buscando recuperar algo de control. Todo lo que tienes son palabras. Palabras vacías. Quizá, respondió Santiago, pero tengo esto. Sacó su teléfono móvil y comenzó a mostrarle una serie de grabaciones de conversaciones que Elisa había tenido con sus cómplices. Conversaciones que hablaban de los planes para robarle, de cómo manipularlo, de cómo vaciar sus cuentas. Elisa no había previsto que esas grabaciones, que Santiago había descubierto de casualidad, serían la clave para derribar su mentira. La mirada de Elisa se endureció, pero ya era demasiado tarde. Sabía que no tenía forma de escapar de lo que había hecho. La verdad era evidente, y Santiago tenía todas las pruebas.
La mascarada se había desvanecido. En ese momento, Elisa no podía más que mantenerse en silencio. El brillo en sus ojos, que antes mostraba seguridad, ahora estaba empañado por la derrota. Santiago, por su parte, sentía que algo se había roto en su interior, pero también sabía que era lo mejor. Había dejado atrás la mentira, y aunque el dolor seguía presente, la verdad lo liberaba. «Lo siento, Elisa», dijo Santiago con una calma distante. «Me equivoqué al confiar en ti, pero no lo haré de nuevo». Sin decir una palabra más, Elisa se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Mientras lo hacía, Rayo dio un paso hacia ella, levantando la cabeza, como si también quisiera asegurarse de que no volvería. Elisa lo miró, un destello de rencor en sus ojos, antes de salir de la casa. Santiago, por otro lado, permaneció allí, observando cómo todo su mundo se desmoronaba. Pero a diferencia de antes, ya no sentía miedo ni incertidumbre. Sabía que, aunque había sido engañado, ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida, de dejar atrás la mentira, y sobre todo, de recuperar la confianza en sí mismo. La confrontación había terminado, pero el verdadero reto, para Santiago, estaba por comenzar. El viento soplaba suavemente mientras Santiago permanecía de pie, mirando la puerta por donde Elisa había salido, dejándole atrás. En su pecho aún latía con fuerza, una mezcla de rabia y liberación. Había sido una confrontación dura, y aunque ahora sabía la verdad, el peso de la traición aún le pesaba en el alma. Miró a su alrededor, como si esperara que algo cambiara en el paisaje, pero el lugar seguía igual, inmóvil, tal como lo había sido antes de que Elisa entrara en su vida. Rayo, el fiel caballo que había sido su compañero durante tanto tiempo, se acercó lentamente a él. El animal se detuvo a su lado, como si quisiera ofrecerle consuelo. Santiago pasó su mano por su melena, sintiendo el calor del animal. «Gracias», Rayo murmuró, con voz quebrada. El caballo lo observó con sus ojos oscuros, como si entendiera el dolor que su dueño estaba sintiendo. «Gracias por abrirme los ojos», añadió, con una sonrisa triste. A pesar de todo lo que había ocurrido, Santiago sabía que su vínculo con Rayo era irrompible. El caballo siempre había estado allí para él, sin importar las circunstancias. La conexión que compartían, esa lealtad inquebrantable, era lo único en lo que podía confiar en ese momento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, creando una atmósfera tranquila, casi surrealista. Santiago se quedó allí, en silencio, observando el horizonte. No sabía qué iba a hacer a continuación, cómo seguir adelante con su vida después de todo lo que había descubierto. Había sido un golpe durísimo, pero sabía que tenía que levantarse. No podía dejar que una mentira lo destruyera. Rayo, como si lo entendiera, relinchó suavemente y comenzó a caminar hacia el establo. Santiago lo siguió, absorto en sus pensamientos. Al llegar al establo, se sentó en un banco cercano y observó a su caballo mientras se acercaba a su cubículo, dando un suave resoplido de satisfacción. Era el momento de pensar en el futuro. Después de todo lo que había pasado, Santiago sabía que necesitaba una nueva dirección, una forma de reconstruir su vida. El dinero y el poder que tanto le habían importado antes ahora parecían insignificantes en comparación con lo que realmente importaba, su paz interior y la verdad. Rayo lo miró desde su cubículo, como si lo instara a seguir adelante. Santiago suspiró y se levantó, sintiendo el peso de la decisión. Había perdido a alguien en quien confiaba, pero aún le quedaba su libertad. Podía empezar de nuevo, sin las cadenas de la mentira que Elisa había puesto sobre él. Con un último vistazo al caballo, que seguía calmado y tranquilo, Santiago salió del establo. «Es hora de dejar todo atrás», Rayo murmuró. «Vamos a seguir adelante, a encontrar nuestro propio camino». El caballo levantó la cabeza y caminó hacia la puerta del establo, como si aceptara el reto de un nuevo comienzo. Santiago lo observó mientras lo guiaba, sintiendo una renovada sensación de esperanza. Lo que había pasado ya no podía cambiarse, pero lo que estaba por venir, eso sí podía hacerlo. Y con Rayo a su lado, sabía que no importaba lo que el futuro le deparara. Juntos enfrentarían lo que fuera. El verdadero viaje acababa de comenzar. Santiago caminó por el jardín, con Rayo a su lado, el sonido de sus cascos resonando suavemente en la quietud de la tarde. El cielo ya estaba oscureciendo, tiñendo el paisaje con colores cálidos de despedida, como si la naturaleza también estuviera diciendo adiós a todo lo que había sucedido.
Cada paso que daba junto a su fiel compañero era una señal de que algo nuevo estaba comenzando. La vida seguía, y aunque el camino no siempre fuera fácil, Santiago sabía que la verdad y la lealtad de Rayo serían su guía. La boda, que había comenzado como un sueño prometedor, ahora era solo un recuerdo distante, un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que la verdadera esencia de las relaciones no se encuentra en el dinero ni en las apariencias, sino en la confianza y el respeto mutuo. Elisa había demostrado que la avaricia y las mentiras solo conducen a la desilusión y el vacío, pero Santiago había aprendido una lección importante. El amor propio, la verdad y la lealtad son las bases que realmente importan en cualquier relación. A lo lejos, el sonido de la fiesta de la boda seguía siendo un eco lejano. Las risas y las conversaciones alegres contrastaban con la seriedad que Santiago sentía en su corazón, pero ahora estaba en paz. Ya no necesitaba la validación de nadie, ni los lujos ni las promesas vacías. Tenía a Rayo, su amigo y compañero, y con eso le bastaba para seguir adelante. Mientras caminaban juntos hacia el horizonte, el viento les acariciaba la cara, como un nuevo comienzo, como una oportunidad para redescubrirse y escribir una nueva historia, una que no estuviera marcada por las sombras de las mentiras, sino por la luz de la verdad y la honestidad. La historia de Santiago y Elisa nos deja una poderosa lección. A veces, las personas en quienes más confiamos pueden traicionarnos, pero siempre hay una oportunidad para levantarnos. Nunca es tarde para reconstruir nuestra vida, para aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con la cabeza en alto. No importa cuán difícil sea el camino, lo importante es la lección que aprendemos de cada paso que damos. Y, sobre todo, recordemos que la verdad y la lealtad son los pilares más sólidos sobre los cuales podemos construir nuestras relaciones. A ti, que estás viendo este video, quiero recordarte que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentar la adversidad. No te dejes vencer por las mentiras ni las traiciones. La verdad siempre encuentra su camino, y lo mismo ocurre con el amor y la lealtad. Sigue adelante, con coraje y esperanza. Y antes de que este año termine, quiero aprovechar este momento para desearte un feliz año nuevo. Que el próximo año te traiga nuevas oportunidades, nuevas historias por vivir y mucha felicidad. No importa lo que hayas vivido este año, recuerda que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Que todos tus sueños se hagan realidad y que tengas un año lleno de amor, éxito y paz. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos el próximo año con nuevas aventuras y más emociones. ¡Feliz 2025! Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.